va a presentar un trabajo de investigación que ha realizado, que son los efectos de largo plazo en el capital humano de los programas de transferencia condicionada a las evidencias para Colombia. Lo dejo entonces con Javier. Muchísimas gracias. Primero que todo, un gusto estar aquí compartiendo los resultados de este trabajo con ustedes. Me encanta saber que la mayoría de ustedes son estudiantes. Si me hubiera puesto a escoger entre qué tipo de audiencia hubiera querido, hubiera dicho primero estudiantes. Y bueno, la motivación principal de esta presentación es compartirles estos resultados de este estudio que considero que es muy relevante en el contexto de la República Dominicana, dado que ustedes tienen un programa igual en el país desde hace unos años, y esto puede motivar un poco más la discusión de la efectividad del programa. El formato de la presentación voy a usar más o menos 40-45 minutos. Es que la idea es que, bueno, la idea no es que me pare, la idea es que si hay alguna pregunta muy específica, algo que no puede esperar, no hay problema. Si son preguntas un poco más de discusión, las podemos hacer al final. Vamos a haber tiempo suficiente para ello. Si hay preguntas muy técnicas, algunos puntos muy específicos en temas técnicos, estadísticos, econométricos, también las podemos discutir, bien sea en la sesión de preguntas o afuera cuando salgamos a tomar algo. Entonces, bueno, sin más introducción, muchas gracias por su atención y por estar acá. Arranquemos ya con la presentación. Los programas de transferencias condicionadas arrancaron en el año 97 de Brasil y México y se han vuelto muy, muy populares. Hoy en día hay más de 40 programas similares en el mundo después de 10 años. Lo que ven ahí es una foto en el 97 de países que tenían el programa. Hoy en día hay programas en cualquier región del mundo, de Latinoamérica hasta África, hasta el sur de Asia. Y lo importante es que muchos de estos programas se han ido evaluando rigurosamente y con cierta consistencia. El año pasado, en el grupo donde yo estaba antes en el banco, hicimos el ejercicio de revisar toda la literatura de evaluación de impacto. No sé si están familiarizados con esa área, es una área que se encarga de ver cuáles son los efectos causales de una específica intervención o acción sobre otras variables. Cuando nosotros revisamos esa literatura en los últimos 12-13 años que se ha producido, lo que uno encuentra es que todos los programas de transferencias condicionadas a los cuales se les ha hecho una evaluación rigurosa del impacto de ese programa en las variables de matrícula escolar y asistencia, todos encuentran un efecto positivo. Todos tienen efectos positivos. Eso no es muy sorpresivo porque no sé qué tanto conozcan el programa de solidaridad o el esquema del programa de solidaridad o cualquier transferencia condicionada. Es que básicamente da una transferencia a ciertos hogares que son determinados elegibles. En efecto, esos programas elevan el capital humano. De lo contrario, no tenemos evidencia para decir si son efectivos o no para ese propósito. Entonces, dentro de todo este contexto que estoy dando es donde se enmarca este estudio. Tratar de proveer evidencia es solo un punto. Como saben ustedes, economistas, es difícil de generalizar con un punto, pero es preferible tener un punto a no tener nada, y lo ideal es que en un futuro cercano tengamos muchos más puntos para saber qué nos dice la evidencia. Entonces, este trabajo lo que hace es mirar a esa conexión entre la mayor participación escolar, que ya ha sido documentada en las evaluaciones de muchos programas a lo largo del mundo, y el logro educativo. Lo que llamo acá logro educativo es la probabilidad de completar la secundaria y el aprendizaje. Ahora, para muchas personas completar secundaria es simplemente un paso intermedio entre más acumulación de capital humano. Pero en países como Colombia y supongo como en República Dominicana, completar la secundaria para el 20% más pobre es un logro bastante alto. Yo creo que ustedes conocen pocas personas de los hogares más pobres
que estén yendo a la universidad. Es una proporción muy pequeña. Entonces ya completar secundaria es un logro bastante alto para ellos. Por tanto, es una aproximación a la acumulación de capital humano. ¿Cómo hacemos eso? Ese trabajo lo que hace es investigar cuál es la probabilidad de que una variedad de cohortes de niños y jóvenes de hogares pobres que se beneficiaron hasta por 9 años del programa, se llama Familias en Acción, si ellos en realidad completan más años de educación secundaria, que es el primer objetivo, y el segundo, si desempeñan mejor en las pruebas académicas, unas pruebas académicas de las cuales voy a hablar en un par de minutos. ¿Okay? Entonces, no es que esta es la última diapositiva de la presentación, pero por el contrario, una diapositiva para contarles cuáles son los resultados del trabajo y luego lo que hacemos es elaborar más cómo llegamos a estos resultados. Entonces, del análisis salen 3 mensajes principales. El primero es que el programa se encuentra, o concluimos que el programa es exitoso porque ayuda a los niños que se benefician de él mismo a terminar la educación secundaria. Y no solo ellos, sino que el valor, la magnitud del impacto no es solo estadísticamente significativa, sino también económicamente significativa. ¿Okay? Ese es el primer mensaje que sale de esta investigación. El segundo es que los impactos varían, en el sentido que son más altos para las mujeres, para las niñas y las jóvenes, que para los niños, y que también los impactos son mucho más altos en zonas rurales versus zonas urbanas. O sea que hay variedad, o lo que se reconoce en término es heterogeneidad en la magnitud de los impactos. Ese es el segundo mensaje. Y el tercero es que cuando no miramos si completan la secundaria o no, sino nos remitimos a ver cómo se desempeñan en pruebas académicas, ahí no vemos ningún tipo de efecto. No hay impacto ni positivo ni negativo. Encontramos que los niños pobres que se benefician del esquema de transferencias condicionadas tienen el mismo desempeño en las pruebas académicas al final de la secundaria. ¿Por qué? Lo vamos a discutir a lo largo de la presentación. Otro paréntesis es que hay algunas diapositivas que me voy a saltar porque tienen mucho detalle técnico y no agregan mucho para la discusión, pero si ustedes en algún momento consideran que lo elaboramos más, lo podemos hacer durante la sesión de preguntas. Brevemente, como les mencionaba, la literatura existente hasta antes que empezáramos este trabajo en el banco era que la mayoría de programas evaluados elevan la matrícula escolar y la asistencia. Eso lo dije al principio de la presentación. Algunos han tratado de avanzar un poquito más y han mirado a transición entre grados académicos, tasas de repitencia y tasas de sesión, y los resultados son bastante positivos también en ese aspecto. Es decir, que ya habían señales de que era probable que pudieran acumular más educación. Sin embargo, la evidencia es bastante limitada en lo que nosotros llamamos variables finales de capital humano. Esto es en Colombia. Yo tuve la fortuna de trabajar haber sido asignado a este proyecto y como colombiano conozco un poco el contexto local, incluido el educativo, pero pienso que esta diapositiva es útil para aquellos que no están muy familiarizados. El contexto allá no es muy diferente del contexto acá, al menos en la parte educativa. El logro académico de los jóvenes en Colombia ha ido subiendo a lo largo de las décadas, como parte del proceso general de progreso económico. Sin embargo, un problema bastante importante en el contexto educativo de Colombia es que hay mucha deserción escolar. No sé qué tanto sea acá un problema, supongo que también debe ser de cierta importancia, pero las cifras son bastante recientes. De cada 100 niños que empiezan la primaria en Colombia, solo 35 llegan al último grado, que es el grado 11, a tiempo. O sea, de cada 100, 65 se quedan y solo 35 la logran completar el secundario. Si esto lo dividimos para población pobre, las cifras son aún mucho más dramáticas. Por tanto, si hay algún mecanismo, alguna política que ayude a que un niño complete un grado de 11, como pueden ver con estas cifras, eso es bastante relevante dentro de la política local. El programa de Familias en Acción, el programa de transferencias condicionadas, empezó en el año 2001 en Colombia como respuesta a una crisis económica. Muchos de estos programas han empezado en varios países como respuesta a una crisis económica.
que las autoridades encuentran en este programa una herramienta para promover la participación, escolar de los hijos y protegerla en periodos de crisis. Así empezó en Colombia. Colombia tuvo la crisis económica más fuerte de los últimos 70 años. Pasó en el año 99, el PIB se redujo en aproximadamente 7-8 puntos porcentuales. Las ganancias en reducción de pobreza que se habían logrado en la década anterior se perdieron completamente en un año, algo parecido a lo que vieron ustedes durante la crisis del 2003, y eso motivó la creación de este programa. El programa lo que hace es dar una transferencia de aproximadamente 8 a 16 dólares mensuales, varía según el grado en el que esté el niño elegible. También hay un paquete nutricional. Les decía, los niños tienen que cumplir con la condicionalidad de asistencia escolar, es decir, el 80% de las clases, y las familias tienen que ir a unos talleres regulares sobre nutrición y crecimiento. Esas son las condiciones para poder recibir el programa. Un tema importante es quién es elegible al programa. El programa no se le da a todas las familias colombianas, como es acá en República Dominicana, que tampoco se le da a todas las familias, sino que se focaliza en un cierto grupo de la población. En el caso de Colombia, lo que se hace es dárselo al 20%, aproximadamente al 20% más pobre. ¿Y cómo se determina quién es el 20% más pobre? Se usa algo que se conoce como Proxy Means Test, que es un mecanismo similar a lo que ustedes tienen, que se llama SIUBEN, en Colombia se llama SISBEN, y lo que hace es identificar, crear un valor de un índice que va de 0 a 100, que indica el nivel de bienestar de los hogares. Entre más cerca a 0, más pobre; entre más alejado de 0, menos pobre. Y son elegibles los niños entre 7 y 18 años para recibir la transferencia, lo que ustedes creo que llaman bono escolar. Y también hay ayuda nutricional para los niños de 0 a 6 años. Es un programa bastante grande, empezó en el 2001 y ha ido creciendo con lo largo del tiempo. Y aproximadamente 3 millones de familias reciben el programa, lo cual hace un programa de bastante escala para el país. Este programa ya había sido evaluado. Nosotros no somos los primeros en venir y decir algo sobre la efectividad del programa. El programa tuvo una evaluación de impacto de corto plazo, donde los resultados son similares a los que ya he mencionado para otros países. El programa eleva la matrícula escolar, eleva la asistencia, eleva el consumo, lo cual no es sorprendente. Si yo les doy 10 dólares, ustedes los tienen que consumir o los van a ahorrar, pero algo va a pasar con esos 10 dólares. Pero hay otros efectos indirectos, por ejemplo, reduce el trabajo infantil y tiene una cantidad de efectos positivos en nutrición y morbilidad. En términos de capital humano, no existe ninguna evidencia. Hay algún paper que ya se hizo, pero no es un paper muy serio, es decir, tiene muchas falencias, no citamos esa evidencia. Entonces, cuando íbamos a hacer esto, mi jefe me dice: bueno, Javier, muy bien, ya identificamos que hay estos vacíos en la literatura, es momento de agregar ese puntico a la literatura o 2 puntos. Acá hay algunos recursos y haz algo. Entonces ahí es donde viene el problema, porque estamos en una situación rara. Uno tiene los recursos para hacer la evaluación, uno tiene el mandato de su jefe para hacerlo, hay todo, pero entonces ¿dónde lo hago? ¿Qué hago? Usualmente los problemas son al revés: tengo una idea pero no tengo dinero ni tiempo para implementarla. Aquí era dinero y tiempo, pero no sabía en qué gastarlo. Entonces, la ventaja es que hablando con algunos colegas y gente de la academia, empezamos a identificar 6-7 opciones de países donde podemos usar los recursos. En algún momento, República Dominicana fue uno de esos 7 países, a propósito, ahora que me acuerdo. Pero necesitamos un país donde el programa hubiera arrancado por muy buen tiempo ya, o sea, que hubiese unas cohortes de niños que se hubieran beneficiado por un largo periodo de tiempo y que nosotros pudiéramos observar qué pasaba con su educación secundaria, ¿okay? Entonces, de esos 7, 8 se fueron como 4, lo cual nos dejó con 3 opciones. Y al finalmente, y otra condición es que necesitamos datos que nos permitieran hacer algo serio, crear un grupo expuesto al programa y un grupo similar que no lo estuviera recibiendo, para poder generar una comparación rigurosa. Que existían los datos para ello y el contexto para poderlo hacer. Bueno, los 2 países que quedaron fueron, como les mencionaba hace un rato, Colombia y Pakistán. En el caso de Colombia,
Es bien interesante y de los dos para mí es el más rico, por lo menos en términos empíricos, porque es donde pudimos hacer las cosas más rigurosas y más serias. Y usamos 4 bases de datos que ya existían. Ahora, antes de seguir, es importante aclarar algo en la terminología que voy a empezar a usar de este momento hasta el final. Y van a ver en la presentación que yo uso la palabra tratamiento y la palabra control. ¿Okay? Cuando en economía, esta área que se llama evaluación de impacto, lo que se trata de hacer es aislar el efecto causal de una variable X sobre una variable Y. Lo que se hace en cualquier, cuando uno está buscando una asociación de causalidad, eso es lo que se hace en cualquier contexto. Bueno, acá es lo mismo. Y en el escenario ideal lo uno quisiera es tener un grupo que está expuesto a eso y otro que no, como lo que hacen en la medicina, que le dan una pastilla aleatoriamente a un grupo y lo llaman un grupo de tratamiento, y un placebo a un grupo de control también escogido aleatoriamente. Este programa no se diseñó de esa manera, como muchos de los programas sociales no se pudo diseñar de manera aleatoria, pero lo que hay es que buscar de qué manera podemos construir un grupo de tratamiento y un grupo de comparación bastante comparable, si se puede decir, si vale la redundancia. Eso es lo que nos puede tomar, como nos tomó a nosotros 9 meses, 10 meses, de solamente tratar de identificar cuál es un grupo de comparación serio. ¿Okay? Entonces voy a usar esa terminología de grupo de comparación y grupo de tratamiento. Estas 4 fuentes de datos nos permitieron construir esos 2 grupos. La primera es una encuesta de hogares que se construyó para evaluar el programa de Familias en Acción en el corto plazo. Tiene información de grupos de tratamiento y grupos de control. Pero la desventaja es que una encuesta pequeña relativamente, tiene 10.000 hogares, pero como nuestro punto de análisis son los niños que terminaban la secundaria, las observaciones se reducen muchísimo, pero las usamos para algo. ¿Okay? Entonces esa es la primera. La segunda es el registro de pobres, que es un censo de pobres, algo similar a lo que se hizo en República Dominicana para construir el CIUBEN. ¿Okay? En Colombia lo que se hizo fue un censo de toda la población pobre que recoge información de aproximadamente 20 millones de personas entre el año 94 y el 2003. Nosotros tuvimos acceso a esa base de datos de manera confidencial con los números de identificación de 20 millones de personas. Es decir, yo tengo el número de identificación de la mitad de los colombianos en esa base de datos, o del 40% de los colombianos. La tercera es los registros administrativos del sistema de información del programa. El programa tiene una base de datos bastante ricas en información. Es un censo de todos los beneficiarios, pero muy completo. Tiene la información del nombre de los padres, de los hijos beneficiarios, cuándo empezaron, cuánto tiempo llevan. Entonces es un censo de beneficiarios. Y la cuarta es información del Ministerio de Educación sobre los resultados en las pruebas académicas que todos los colombianos tenemos que tomar, o casi todos los colombianos tenemos que tomar cuando estamos graduando de la secundaria. No sé si hay una prueba similar en la República Dominicana, pero es algo equivalente para los que están familiarizados en Estados Unidos con el SAT. Es ese mismo concepto. Entonces nosotros tenemos también los registros de los últimos 12 años de aproximadamente 5 millones de jóvenes que han tomado ese examen. Ok, ¿cuáles son las variables de interés del análisis? Es un poco repetitivo, pero es si los jóvenes culminan la secundaria y cuál es su rendimiento en esa prueba, en matemáticas, español y en el puntaje total de la prueba. Bueno, cuando uno está haciendo este tipo de estudios, uno lo que hace es detenerse un poco y pensar cuáles son los canales por los cuales la intervención puede afectar las variables de interés, para tratar de empezar a tener una idea si el efecto puede ser positivo o negativo, o si aún es indeterminado. Entonces, esta diapositiva lo que tiene es una discusión de cuáles canales pueden ayudar o reducir la probabilidad de que alguien que está participando en un programa de estos termine la secundaria. Entonces, con la gente que hablo del común, me dice, no, lo más probable es que el programa le va a la asistencia escolar, si le está dando dinero y la condición es que vayan, pues así va a ser. Pero lo que pasa es que, como pueden ver ustedes en la tercera y cuarta línea, pueden haber efectos que compensan y reducen esos incentivos para que ellos acumulen la secundaria. Y uno, para no entrar en detalles, ese tercero, permítanme darles ese ejemplo, es si ustedes tienen el número de escuelas fijos, la oferta educativa no cambia,
y ahora hay un programa que trae más niños a la misma oferta educativa, también se pueden generar ciertas dinámicas ahí que hacen que el rendimiento académico de los niños se afecte, y que los mismos padres no tengan incentivo a enviarlos a un sitio donde hay aglomeración. ¿Sí? Puede sonar un poco raro, pero hipotéticamente es factible. Pues cuando todos esos mecanismos operan, se pueden anular unos entre otros, entonces no sabemos qué está pasando, si predominan los positivos o predominan los negativos. Entonces estos son los canales que básicamente uno concluye que, a no ser que uno tenga algo empírico, es difícil, por lo menos en teoría, predecir qué pasa. Lo mismo en aprendizaje, la misma lógica existe. Hay canales por los cuales el programa puede elevar el aprendizaje de los niños, pero también hay ciertos canales por los cuales puede que no se eleve. Ok, entonces, en lo que voy a hablar ahora es cuál es el enfoque empírico, cómo nosotros tratamos de responder la pregunta de si el programa eleva al capital humano, cuál fue la estrategia para crear ese grupo de comparación y ese grupo de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos una estrategia principal que se basa en un diseño de regresión discontinua. No sé cuántos han oído ese término acá. Si no lo han oído, no es necesario que lo hayan oído para que puedan entender el resto de la presentación, pero yo ahorita tengo un gráfico que se lo explica de manera bastante sencilla. El problema es que el programa no fue asignado aleatoriamente, como les decía ahora, por tanto no tenemos esa pastilla y el placebo que hubiese permitido hacer la comparación de una manera bastante rigurosa. El segundo gran problema es que el programa se focalizó a los hogares más pobres y en regiones pobres al principio. Entonces, si yo comparo un hogar pobre con un hogar rico, pues obviamente las diferencias no nos van a decir nada. Y finalmente otro problema es la participación es voluntaria. Digo problema desde el punto de vista de nuestro análisis, porque pueden haber ciertos problemas en el sentido que unas familias se seleccionan, autoseleccionan para participar, y esas familias pueden tener unas ciertas características, mientras otros no participan y también pueden tener unas características diferentes. La comparación es bien compleja. Por tanto, nosotros lo que hacemos es usar este diseño de regresión discontinua, que lo que hace es explotar la regla de elegibilidad del programa. Programa, para ponérselo sencillo, decía, las familias que tengan un valor en ese índice de pobreza que les decía que iba de 0 a 100, menor de 18 en las zonas rurales y menor que 28 en zonas urbanas, todas esas familias son elegibles. Eso quiere decir que alguien que tenga en una zona rural un índice de 19 ya no puede participar. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es explotar esa discontinuidad en la participación y comparar familias con un índice de 18 versus un índice de 19. Ahí la validez radica en que si ustedes van a una zona muy pobre de República Dominicana, pues en cualquier lado, en Santo Domingo o las afueras, y ustedes ven un hogar que tenga el número 18 y ven un hogar con 19, ustedes no pueden notar la diferencia. Esa diferencia visualmente es mínima. Por tanto, los dos hogares son muy similares, pero como no hay recursos para darle a todos, el que tiene 18 lo tiene, el que tiene 19. Entonces, si ven, parece como es algo muy parecido a darle una pastilla a unos y darle el placebo a otros. Entonces, esa es una herramienta que se denomina cuasi experimental, en el cual uno trata de estimar el impacto. Espero que eso no esté siendo demasiado complejo, pero se preguntan, las podemos mirar al final. Entonces, este gráfico lo que muestra es cómo combinamos los datos. Yo creo que esto no es... Voy a pasar. Este gráfico sí me gusta. Este gráfico lo que muestra es lo que les estaba contando ahorita de la participación del programa según el índice. Como pueden ver ahí... aquí tiene punteros. Perfecto. Bueno, todos los hogares que tengan un índice a la izquierda de 0, aquí está normalizado. El índice en realidad va de 0 a 100, pero lo que hicimos fue normalizar el punto de elegibilidad en 0 y poner a la izquierda negativos y a la derecha los positivos. Todos los hogares que tengan índices que caigan acá son elegibles para participar en el programa, y hogares que tengan un índice de 0 o por encima no pueden participar. ¿Ya? Y eso es muy similar a lo que hacen ustedes acá con SIUBEN. SIUBEN lo que hace es crear un score para cada hogar, y ustedes también determinaron una línea donde la gente por debajo de esa línea puede participar. Entonces, cuando uno va a ver si en realidad el programa
cumple esa regla, esta es la participación de todos los hogares. Cada punto es un promedio de todos los hogares en Colombia que tienen este índice. Como pueden ver, todos los hogares del lado izquierdo, la probabilidad de participación en promedio es más o menos del 70%. ¿Sí? Esto es en porcentajes. 70%, hay algunos con 80%, pero va reduciéndose y aquí más o menos 71%. ¿Qué pasa cuando paso este punto de corte? La probabilidad cercana a cero. No es exactamente cero aquí, porque lo que puede pasar es que llega a un hogar, y esto es muy típico nuestro latinos, a la autoridad local y dice, ay, yo soy 19 y el programa es elegible para 18. No sea malo, por favor, en el programa. Sí, eso pasa. No es perfectamente cero, porque pueden haber algunos municipios donde las autoridades no ejercieron la elegibilidad, no la cumplieron a la ley. ¿Okay? Sin embargo, como pueden ver, hay una diferencia de participación de más de 70 puntos porcentuales entre estos hogares de acá, que por cierto no es un solo hogar. Como van a ver ahora, aquí hay 500.000 hogares, 300.000 hogares, y acá hay otro número similar. Como puede ver, la participación de ellos es bastante diferente. Entonces esto es como si estos se hubieran tomado la pastilla y esto es el placebo. ¿Ok? Entonces esa es la lógica que sigue el estudio, por lo menos de esta parte. Estos son resultados de las regresiones. No hay necesidad de ir al detalle de esto. Lo único es que cuando los ponemos en una regresión, como pueden ver, aquí está el 70%, es decir, no solo gráficamente lo encontramos, pero cuando la ponemos en una regresión, en diferentes especificaciones vemos que en realidad sí hay una diferencia en la participación en ese punto de corte, aproximadamente de 70-73 puntos porcentuales, y es estadísticamente significativa. Aquí está el número de observaciones que les decía, que en total más o menos tenemos 600.000 observaciones. Acá. Entonces, sin más detalle, lo que he contado hasta ahora es que ese diseño, esa comparación parece funcionar en el caso colombiano. Esto, después de trabajar como 4 meses en producir solamente ese grafiquito, luego los corrimos a regresiones y eso nos dijo, ok, podemos seguir adelante en la comparación. Entonces, una vez está eso, lo que hacemos es mirar qué pasa con las variables de interés en ese punto de corte. Y la primera, como les decía, es la secundaria. ¿Qué pasa con la secundaria? Como esto es un índice de riqueza, entre más rico soy, más probables son los niños de completar la secundaria. Entre más pobre soy, menos. Por eso ven esta digamos, relación positiva entre riqueza, que está aquí en este eje, y la probabilidad de completar la secundaria. ¿Okay? Ustedes sí ven que aquí viene subiendo y aquí hay un salto, un corte, una caída. ¿Okay? Recuerden que nuestro impacto lo estamos midiendo en este vecindario de aquí. Bueno, esto lo que indica es que hay un impacto positivo del programa. Hogares que estaban participando completan la secundaria aquí, y apenas estos hogares ya no tienen la participación, cae la probabilidad de participar. ¿Ok? Cuando ponemos eso en regresiones, lo que encontramos es que aproximadamente, y estas últimas 3 son nuestras especificaciones preferidas, aproximadamente entre un 3 y un 5% de los niños en el programa son aproximadamente 3 y 5 puntos porcentuales más probables de terminar la secundaria. Entonces, en un auditorio similar en Lima, cuando estaba presentando este trabajo hace unos meses, un estudiante hizo la mano, pero 3 puntos porcentuales, 5 puntos porcentuales, por favor, uno no invierte tanto dinero para eso. Y mi respuesta es sí, pero ese valor hay que ponerlo en contexto, que solamente un 35% de los estudiantes la completan. Y si vamos a hogares pobres, aún mucho menos. Un 5% de un 20% es un aumento del 25% en la probabilidad de completar la secundaria. Por lo tanto, no es solo estadísticamente significativo, como lo ven ustedes acá, por el número de estrellas, para aquellos que están más familiarizados, sino que económicamente es significativo el valor. Ahora viene la segunda variable de interés. La lógica es la misma, es comparar cuál es el rendimiento académico de los niños justo antes de la elegibilidad y después. Y ahí es donde no encontramos mayores diferencias. Esta tabla presenta los resultados para matemáticas, español y para todo el examen, el puntaje de todo el examen. Y solo encontramos algunas indicaciones que pueden haber algunos efectos negativos, ¿okay?, en español.
pero estos resultados son bastante inestables, aparecen para algunas de los análisis, para otros ya aquí no hay estrellitas, lo cual significa que no es estadísticamente significativo, lo mismo acá. Por tanto, es muy difícil concluir de eso. Entonces, cuando uno se encuentra, ustedes como economistas se encuentran con eso, la posición siempre es decir, no encuentro nada ni positivo ni negativo. ¿Okay? Entonces, ese es el primer mensaje, es que los niños pobres que están en el programa tienen un rendimiento similar a los niños pobres que no están en el programa. Sin embargo, en la parte de aprendizaje, el análisis es mucho más complejo, porque lo que hace el programa es traer niños que estaban fuera de clase, del salón de clase, está ayudando a traer algunos. Y eso genera, no voy a entrar en detalle porque es un problema técnicamente bien difícil, pero genera algo para aquellos ciudadanos de problema de selección. ¿Ya? No sé si algunos han oído ese término, pero genera un problema de selección negativa que hace que el análisis sea mucho más difícil. Entonces, cuando uno le presenta esto a una audiencia de economistas senior, economistas que tienen mucha experiencia, lo primero que van a decir, esto no sirve para nada, esta tabla que estás presentando, porque hay un problema de selección negativa en que el programa trae a algunos niños muy pobres a los salones y lo estás comparando contra otros que toman el examen, pero que no se vieron expuestos a que trajeran niños tan pobres, ¿ya? Porque no tienen participantes. Entonces, lo primero que le diría al economista es, por favor, quítame esa diapositiva de ahí que no me dice nada, ¿ok? Entonces, uno les hace caso a ellos y les dice, ok, yo la quito para decirte que nosotros lo corregimos. Nosotros tratamos de corregir ese programa utilizando algunas metodologías también bastante, con un rigor técnico del detalle, lo cual no voy a hablar acá, pero una vez las corregimos y volvemos a correr los análisis, la conclusión es la misma. No existen efectos en aprendizaje. Nosotros no, después de hacer esa corrección, no encontramos que los niños lo hagan peor o mejor. ¿Okay? El mensaje en ese caso no es negativo. El mensaje lo único que está diciendo es, mire, los niños pobres que benefician de un programa de transferencias condicionadas tienen más probabilidad de completar la secundaria. A través de eso uno está elevando ya el capital humano de la población, pero lo hacen igual que otros niños que tomaron el test en secundaria, lo cual tampoco es malo, están aprendiendo igual que los que ya estaban en secundaria. Entonces, el mensaje no es para nada negativo. Ok, como uno pocas veces tiene la oportunidad de presentarlo en una audiencia tan tranquila y tan agradable como son ustedes, en los cuales no están cuestionando cada una de las cosas que uno hace, sino que por el contrario, la mayoría de veces se lo está presentando uno a economistas bastante necios, ellos necios, muy necios, como los economistas muy necios a veces, empiezan a decir, bueno, ok, ¿qué tal si eso fue pura suerte que le encontraron eso? ¿Okay? Entonces, lo que hacemos las personas que estamos haciendo investigaciones, gastamos la mitad del tiempo tratando de hacer las cosas bien y la otra mitad tratando de convencerlos a los demás que las hicimos bien. Y convencerlos significa hacer una cantidad de chequeos para nosotros mismos también convencernos de que el efecto que estamos identificando es el que es y es un efecto causal, de causa. ¿Okay? Pues lo que voy a presentar en los últimos 10, 15 minutos de la presentación es una cantidad de test que hicimos para que los economistas necios se pudieran convencer de que, y nosotros mismos, de que estábamos identificando el impacto causal. ¿Okay? Entonces lo segundo fue hacer algo que se llama pareo, técnicas de pareo. Algunos quizás están familiarizados con eso. Es también otro método cuasi experimental. No hay necesidad de entrar en ese detalle de qué es lo que hace este método, pero no es esa saltico que hacíamos ahora de regresión discontinua, sino es otro mecanismo completamente diferente, otro método cuasi experimental. Lo implementamos y miramos a ver qué pasa con los resultados. Entonces voy a saltarme esto y hacemos nuestro nuevo análisis. Lo bonito de esto es que estamos haciendo otro experimento con dos muestras de datos completamente diferentes, pero también para Colombia. Entonces, si yo vengo acá y les doy a ustedes una pastilla a un grupo aleatorio y a otros un placebo, lo bonito sería ir a otro salón de esta universidad, volver a hacerlo con otros asistentes totalmente diferentes y encontrar los mismos resultados, ¿cierto? Si la pastilla funciona acá, pero luego voy a otro salón y la pastilla resulta ser totalmente contrario, el resultado, nadie va a creer que la pastilla funciona y nadie se la va a tomar después, ¿ya? Entonces, esto fue lo que hicimos acá.
e irnos a un segundo salón, usar una metodología diferente y volver a correr los análisis. Y esta tabla que ustedes ven aquí es el efecto en completar la secundaria, otra vez en ese segundo experimento. Y como pueden ver, los efectos son positivos, son estadísticamente significativos, ¿ok? Son más grandes, eso sí. Antes eran de 3, 4, 5%, ahora estamos hablando de 8%, 6.9%. Eso tiene una explicación técnica en la cual no vamos a entrar, pero es porque el parámetro que estamos estimando en los dos modelos es diferente, corresponde a poblaciones diferentes, entonces obedece a eso. Pero lo que aquí importa es la dirección, y ambos encuentran efectos positivos. Entonces, cuando voy a un salón y hago el test, encuentro algo positivo, cuando voy a otro salón vuelvo y encuentro, y eso nos dio mucha tranquilidad a nosotros, que en efecto, por lo menos en completar secundaria, encontramos en dos experimentos el mismo resultado. En aprendizaje, hacemos lo mismo en este experimento nuevo. Como pueden ver, ustedes no ven por ahí ninguna estrella, ¿o sí? Cuando hay un valor, para los que no están familiarizados, un coeficiente que no tiene estrella, significa que estadísticamente no es diferente de cero, o sea que no hay impacto. Entonces aquí tienen 15 estimaciones, 5 para cada una de las diferentes variables. Ninguna tiene estrellas. Parece confirmar lo que encontrábamos en el ejercicio anterior. Entonces este fue el primer ejercicio que hicimos para convencer a los economistas necios. Esto lo voy a saltar también. El segundo es que, como nos dijeron en una presentación en Washington, es que seguramente ese saltico que ustedes ven ahí es, pongan otra cosa y también van a saltar. Cualquier cosa que pongan ahí va a saltar, dijo un economista necio. Entonces lo que nosotros dijimos es, hagamos algo que se llama un chequeo de continuidad, y es que la única cosa que está saltando es que en realidad ellos completan más secundaria. Otras variables no saltan. Si no saltan, eso nos confirma que en realidad lo que está saltando es la variable que nos importa y que es un efecto causal. Bueno, nosotros hicimos para 32 variables que están fuertemente relacionadas con la probabilidad de que un niño termine la secundaria, variables del hogar, variables socioeconómicas, y solamente en 2 de las 32 encontramos un salto. 2 de 32, 2 o 3 de 32. El salto, sin embargo, el número es muy muy pequeño, que no tiene ninguna implicación en validar los resultados. Y segundo es que para aquellos que tienen algún background en estadística, ustedes saben que hay algo que se llama margen de error, ¿cierto? Bueno, ¿qué proporción es 2 o 3 de 32? Más o menos que 8%, 7%. O sea, no voy a hablar de intervalo de confianza que tiene 5 o 10%. Bueno, ustedes siempre que hagan una muestra, siempre hay un margen de error del 5 o 10%. Bueno, eso puede pasar en este tipo de análisis. Entonces, 2 de 32 es básicamente error de muestreo. Por tanto, esto, ustedes no ven ningún salto. Bueno, ahí no los van a ver porque los gráficos son pequeños, pero ustedes ven siempre continuidad. No hay ningún salto dramático en ninguno de los puntos. Ustedes ven, las líneas son continuas. ¿Tá? Entonces, al economista necio lo que le decimos es, mire, 32 variables, no salto sino en 2, que la dimensión es pequeña, pero sí saltó en la que nos importa más y por un valor bastante alto. Entonces, otra razón por la cual creer en lo otro que diría otro economista necio es, pero puede ser que la población toda se concentró en ese punto de corte, o cierta población está concentrada ahí, y una vez después de ese punto de corte hay una caída inmensa, entonces hay algo que hay una selección no aleatoria justo ahí, que también pueden validar los resultados. Pero cuando uno hace un histograma tradicional, uno encuentra que hay un pequeño abultamiento, pero no es nada dramático. Hay saltos similares a lo largo de toda la distribución, o sea que no hay nada particular aquí en este punto de corte. Lo mismo para niños, para niñas, de zonas urbanas y rural. Así que es más o menos, corresponde a la distribución del ingreso. No hay nada que genere ninguna sospecha que existe ese tipo de problema. La última, creo que este es mi última diapositiva, es el problema de migración. Entonces, mucha gente puede decir, ¿qué tal si los resultados están explicados porque la gente migra hacia donde está el programa y hay migración que no es aleatoria?
nosotros en el trabajo tenemos una discusión informada con números que muestran que ese tipo de migración no pasa en Colombia, por lo menos en respuesta a un programa que apenas da $8 mensuales. Nadie migra por $8 mensuales, porque los costos de migrar son altísimos. Y si alguien encuentra una proporción significativa de la población que emigre por $8 mensuales, yo quisiera ver eso, porque económicamente no hace mucho sentido. Y la última cosa que quisiera mencionar antes de entrar a las conclusiones es que alguien un día, cuando presentamos resultados preliminares en Colombia, dijo, bueno, ¿qué pasa si lo que ustedes están encontrando es que la información de la base de datos es de mejor calidad para la gente del grupo de tratamiento? Y por eso es más probable que ustedes los encuentren en las bases de datos del Ministerio de Educación tomando el examen. Es decir, por ejemplo, que Alejandra está en el grupo de tratamiento, la gente que lo escribió en la encuesta del nombre Alejandra lo escribió bien porque están en más contacto con ellos. Entonces cuando yo conecto a Alejandra, su ID, su número, fecha de nacimiento es de mejor calidad, lo encuentro más fácil en la base de datos. ¿Okay? En cambio el grupo de control no lo visito tanto porque no está en el programa, por tanto escribo el nombre con errores ortográficos, la fecha de nacimiento está mal, el número de identificación está mal, y por eso es que yo no lo encuentro tomando el examen, pero en realidad no hay diferencia en impactos, ¿sí? Entonces que la diferencia que nosotros encontramos simplemente sea de calidad de información, que es más fácil encontrarlos terminando secundaria a ellos que tienen mejor información. Entonces nosotros lo que hicimos fue una cantidad de test sobre la cantidad de errores ortográficos con esta base, comparándolos con la registraduría, donde sabemos cuál es el verdadero nombre de Alejandra como se registró al nacer versus el nombre que aparece en nuestras bases de datos, y nosotros encontramos que el número de errores ortográficos, errores, era similar entre los dos grupos, incluso a lo largo del punto de corte. Por tanto, no hay ninguna indicación que la calidad de la información del grupo de tratamiento sea mejor que la calidad de la información, que por tanto, por la calidad de la información y no por el programa, uno encuentre que ellos tengan mayor probabilidad de participar. ¿Okay? Entonces, este último nos tomó también varios meses, pero pudimos descartar que esto está explicando el efecto del programa. Pues para concluir, el mensaje principal de la presentación es, por lo menos uno de esos puntos de evidencia que se genera con este trabajo, encuentra que para el caso colombiano hay un aumento de aproximadamente entre 7 y 14% en las tasas de graduación de educación secundaria debido al programa de transferencias condicionadas. Para ponerlo en contexto y haciendo una extrapolación lineal bastante burda, bastante cruda, con un programa que cubre aproximadamente 3.5 millones de niños pobres, este efecto se traduce en más o menos entre 100.000 y 200.000 niños o jóvenes adicionales que se gradúan de secundaria. ¿Ya? El programa ayuda a que entre 100.000 y 200.000 jóvenes terminen la secundaria versus lo que habría en el caso sin programa. Hay que poner en contexto que Colombia tiene 46, 47 millones de habitantes, ¿no? O sea, 100.000, 200.000 obviamente es un número mucho mayor acá de lo que es en Colombia. No hay efectos en rendimiento académico, lo cual es consistente con alguna evidencia que está empezando a surgir de México y de Camboya. Y la falta de rendimiento académico lo que llama es por políticas adicionales. Es imposible con un programa de transferencia condicional lograrlo todo. No es un programa que está diseñado para que los niños aprendan más, es un programa que tiene dos objetivos fundamentales. Primero es redistributivo, transferir ingresos a hogares pobres, ¿okay? Ese es el objetivo primordial en un programa de protección social que hace transferencia a hogares pobres. Y el segundo es, por las condicionalidades, crear unos incentivos para que los padres de hogares pobres inviertan en la educación y en el capital humano, educación, salud y en general el capital humano de sus hijos. Esos son los dos objetivos primordiales. En ninguno de los mecanismos del programa se dice que el objetivo es elevar la calidad de la educación o lo que ellos aprenden. Por tanto, un mensaje que resulta una implicación de política de este programa es que deben ir acompañados de otras herramientas, de otras medidas de política que permitan complementar el objetivo del capital humano que tiene el programa con mejoras en aprendizaje. Yo había dicho que ese es el último, pero en realidad este sí es el último. Se me había olvidado que este estaba acá.
Este estudio es parte de toda una agenda de investigación que estoy trabajando con mi coautora y con otra parte de coautores también más recientemente, que quiere continuar esta agenda y mirar a otros impactos posibles del programa en educación técnica y universitaria. Ya estamos viendo secundaria, pero ¿qué pasa cuando salen de secundaria? Tienen también más probabilidad de ir a la universidad o a ir a la educación terciaria. Aún más importante es ver qué pasa con los salarios de ellos. Este programa está ayudando a que en realidad tengan mayores salarios, tengan mayor participación laboral o no. Esas son todas preguntas que aún no se han respondido. Y nosotros afortunadamente hemos conseguido algunos recursos la semana pasada que esperamos nos permitan financiar estos estudios. También efectos intergeneracionales. Sí, esos hogares, a su vez esos jóvenes en unos 20 años, sus hijos también se van a beneficiar de haber participado en el programa. Para eso hay que esperar obviamente más tiempo. Y algunos otros efectos indirectos como si el hecho de estar más expuesto a educación y ir a estos talleres hace que los hogares experimenten menos tipos de violencia doméstica, si la mujer tiene mejor empoderamiento, porque otra cosa que olvidé mencionar es que estas transferencias se les da a la mujer, a la mamá. Dinero se le entrega a la mamá porque en evidencia, estudios anteriores se ha encontrado que cuando el dinero se le da a la mamá, a la madre, el dinero se gasta mejor. ¿Okay? Se destina, eso no es sorprendente. Ya veo todas las mujeres están sonriendo, dicen, eso no había que hacer estudios para comprobar eso, pero para que los economistas necios no fueran a dudar de que eso fuese así, han hecho estudios que han mostrado eso, y eso motivó a que estos programas usualmente le dan la transferencia a las madres. Entonces, la madre al tener más dinero también puede tener mayor poder de decisión dentro del hogar, y eso puede traducirse en una cantidad de otros beneficios positivos. Y el último tema que nosotros estamos trabajando es tratar de ver si estos programas incentivan a que la gente participe en las elecciones más, se registre para votar. Por ahí hay mensajes que dicen que estos programas se usan con propósitos electorales. Nosotros no estamos respondiendo a eso, simplemente lo que hacemos es ver si las personas que tienen programa se registran más para votar y si votan más por el gobierno que hizo el programa. Una interpretación que dicen algunos es que los gobiernos los usan para elevar el número de votantes. Eso no lo sabemos, pero pueden haber otras muchas interpretaciones. Puede ser que los beneficiarios valoran los beneficios del programa, valoran lo que reciben de él y por tanto votan por por un gobierno que les está ayudando. Entonces, para tratar de documentar ese tipo de preguntas, nosotros también estamos trabajando en esta agenda. Y ese sí era el último diapositiva. Okay. Muchas gracias por el tiempo.